El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, otro domingo más, para hablar en este caso, con Pablo Alcántara. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que la verdad que me parece interesante, sobre todo porque lo podemos combinar con una serie de podcasts que hemos hecho acerca de el franquismo, tanto en el proyecto EBAU, ya sabéis, ese resumen para alumnos de segundo bachillerato de, pues en este caso la historia de España, y concretamente tenemos un capítulo, lógicamente, hablando de la dictadura franquista. Pues hoy vamos a hablar acerca de la secreta de Franco, la policía secreta, la brigada político-social durante la dictadura franquista. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. La verdad es que es un tema que a mí me interesa porque además también tiene mucho que ver esta policía secreta, lógicamente, con la oposición al régimen, a la cual ya le hemos también dedicado algún programa. Bueno, concretamente también con el sindicalismo y durante los años duros del régimen y luego la transición. Parece un tema más específico sobre el que, por cierto, tú ya tienes algún precedente porque has escrito sobre la policía política en Asturias durante la dictadura franquista. Y... Sí, bueno, sí. perdón. No, no, disculpa. No, que sí, que eso, la verdad que tengo ya varios trabajos, mi tesis doctoral y demás, y bueno, la verdad que llevo bastantes años trabajando en ello. Sí, porque además tú eres doctor de contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Somos compañeros, pues yo ya sabéis, mis oyentes ya lo saben que yo estudié también en la UAM y la verdad que, bueno, te estudiaste primero en Oviedo, ese grado de historia, y luego te doctoraste por la Autónoma de Madrid. ¿Qué tal la experiencia del doctorando? Ostras, pues la verdad que fue una experiencia muy dura porque, bueno, son muchas horas de trabajo, ¿no? Sobre todo si no tienes beca, ¿no? Como yo, en mi caso, y como, bueno, muchos compañeros míos y tal, y pues tienes que buscarte otros trabajos que no son precisamente la investigación, pero bueno, aunque es una experiencia dura por el trabajo y demás, es una experiencia muy gratificante, ¿no? Sobre todo cuando estudias algo que es lo que te apasiona a ti, lo que quieres descubrir, ¿no? Lo que quieres dar a conocer a la sociedad y la verdad que para mí eso, aunque fue una experiencia dura y complicada, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Cuando estás ahí escribiendo y demás y dices tú, joder, parece que quieres ya entregar la tesis, quieres ya que echar ante un tribunal para exponerla y demás y es como parece que no llega el momento, pero es un trabajo muy gratificante, sobre todo pues cuando descubres fuentes nuevas, cuando descubres nuevos testimonios, cuando descubres pues algo que no conocía la sociedad y lo quieres aportar y joder, la verdad que para mí eso es muy gratificante y muy satisfactorio, ¿no? Y sobre todo también ahora la repercusión que está teniendo el libro, la verdad que está siendo para mí muy importante y muy impresionante, ¿no? Y la verdad que para mí está siendo muy bonito y eso, a pesar del trabajo duro, pero bueno, es un trabajo duro que se ha recompensado. Hombre, la verdad es que al final la temática del franquismo es una temática que suele llamar la atención, por supuesto, y en este caso, sobre todo, el tema de la policía secreta, en el contexto en el que nos hallamos, ¿no? Pues de espionajes, de también, por supuesto, pues de esos secretos de la transición, que en muchos casos, y ahora hablaremos un poquillo más de ello, respecto a esta policía de Franco, que no se han desvelado todavía, pero están clasificados. Y bueno, también yo creo que este libro, una de las. Es una opinión, digamos, de lector, ¿eh? Y pues de lector de libros de historia, que al final es que publicar con Espasa es un puntazo. Hay que decir que eso es un filón interesante. Sí, la verdad que sí, ¿no? Joder, que se ha interesado Espasa por mí, la verdad que está muy bien, ¿no? Y sobre todo la repercusión que está teniendo mediática, ¿no? Porque yo no me lo esperaba, así que me esperaba, pues bueno, que medios sí, pues más progresistas o medios de Asturias, ¿no? Porque soy de Asturias, como bien dijiste antes, pues sí que se interesaban por el trabajo, ¿no? Pero joder, que se publique en El País, que se publique en El Periódico, en El Dominical, en El Mundo también, es como, ahí se ve, ¿no? Como es un debate social que interesa, ¿no? Y es un debate público que interesa, ¿no? Lo que fue la policía secreta de Franco, porque claro, durante la transición, muchas de estas cuestiones, ¿no? De lo que fue los crímenes de franquismo, las torturas de la brigada político-social, pues claro, se intentó
pues tapar, ¿no? Se intentó, pues eso, no hacer nada, no hacer una revisión del pasado y claro, pues ahora se está haciendo y por eso muchas veces, pues esos trabajos o documentales o series de televisión que tengan que ver con el franquismo o la guerra civil, pues interesan, ¿no? Y interesan pues a grandes editoriales como os pasa y interesan a grandes medios de comunicación, ¿no? Porque realmente la sociedad está demandando, ¿no? Que estas cosas se hablen, ¿no? Y que se hablen de una vez por todas. No, no, desde luego, y creo que, bueno, pues es absolutamente necesario el que esto salga a debate. También, bueno, decirte que, y voy ya por terminar esta breve presentación, que al final escribir para ti no es desde luego algo que te sea nuevo, porque al final escribes en el diario, en Público, en Salto y en otras revistas de historia como Hispania Nova. O sea, quiero decir que al final, y además, una cosa que me llama mucho la atención de tu libro es que al final son 300 páginas, lo cual creo que, bueno, eso y que el tema es un tema transversal, pero al final tocas toda la dictadura, o sea, vamos, la brigada político-social durante todo el periodo de la dictadura. Me parece muy interesante, bueno, a mí me parece divulgativo y no es un libro de estos infumables de 700, 800 páginas. Sí, totalmente. Es que yo huyo un poco, ¿no? De esa imagen, ¿no? Porque muchas veces hay la imagen del historiador que da la chapa, que da, que eso, el tochaco que hubieras dicho tú, ¿no? 700, 800 páginas y que muchas veces son tochos de una cosa súper concreta y súper específica que al final pues interesan a los especialistas y tal, pero a la sociedad en general pues no le interesa, ¿no? De hecho, yo he tenido, por ejemplo, cuando hice la tesis con colegas que han hecho muy buenas tesis doctorales y tal, pero que a la hora de eso, a la hora de divulgar, a la hora de difundir, pues les costaba, ¿no? Porque, bueno, es una cosa que tenemos que hacer muchos historiadores, ¿no? El tema de cada vez más se está haciendo, ¿no? Por parte de programas como el tuyo bueno, Julián Casanova, hay historiadores que sí que ahora, pues por redes sociales o a través de medios de comunicación sí que están haciendo una tarea de divulgación de la historia, pero es algo que los historiadores tenemos que hacer mucho más, ¿no? Como bien has dicho, es importante no solo escribir en revistas científicas, que hay que hacerlo, obviamente, ¿no? O eso, escribir tesis doctorales es importante, pero también hay que hacer pues, libros más divulgativos, libros, obviamente con rigor, obviamente, ¿no? Con rigor y con objetividad y sin perder lo que es el rigor científico y la tarea científica, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo creo que se pueden combinar las dos cosas, ¿no? Tanto el aspecto divulgativo como el aspecto del rigor y la investigación científica, ¿no? Pero eso es muy importante que nuestros conocimientos lleguen a la sociedad, ¿no? Porque, pues eso, estamos en una universidad pública, que se pagan nuestros impuestos y también, pues eso, nuestros conocimientos tienen que llegar a la sociedad, ¿no? Y yo creo que es importante, pues eso, publicar en revistas no solo científicas, sino de divulgación, en medios de comunicación, escribir libros más divulgativos, porque al final, si nuestro conocimiento no llega, y yo creo, soy de los que opina de que la historia sí que interesa a la gente, interesa mucho, ¿no? De hecho, tú ves que las novelas históricas son las más vendidas, películas, series de televisión, podcasts, etcétera. Tú ves que la gente consume historia, pero claro, por eso yo creo que es importante la tarea de los historiadores de divulgar, ¿no? Porque nosotros muchas veces en muchas películas o en series, pues muchas veces se mete la gamba, ¿no? Porque a ver, al final, aunque sea historia, muchas veces es ficción, ¿no? Pero por eso tenemos que estar los historiadores ahí, ¿no? Para dar el rigor y para dar el punto de vista científico y analítico, ¿no? Pero es importante participar en esas cosas, ¿no? Pues en un podcast como el vuestro, o en series, o en libros de divulgación, porque al final, si la tarea del investigador se queda en la universidad o en el equipo de investigación, al final la tarea se queda muy corta, ¿no? Es mi opinión. No, no, de hecho estoy completamente de acuerdo y estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes van a estar también muy de acuerdo y van a decir, joder, pues es que este tema es bastante recurrente, Pablo, en Foro de la Historia, porque al final nosotros hemos hecho algún debate con gente como Santiago Castellanos, hemos hablado mucho de divulgación histórica a través de la novela, porque tenemos la suerte de que contamos con cosillas y con recursos que nos brinda Penguin Random House y otras editoriales de novela. Y la verdad es que es impresionante. Yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho estoy contentísimo. Ya no es por el tema vamos, de la brigada político-social durante la época de Franco, sino también porque, oye, pues al final charlar sobre estos temas de divulgación con gente joven es cuanto menos necesario y que se vea bueno, pues que al final nosotros lo que queremos es cambiar el mundo y cambiar bueno, pues cómo se habla de la historia, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que eso, que la tarea divulgativa es muy importante, ¿no? Yo creo que eso, en los últimos años, por suerte, está cambiando un poco, ¿no? El paradigma, ¿no? Y sí que, por ejemplo, programas como el de Condensador de Flujo, en la 2 sí que, pues eso, acercan la historia a un público mucho más general, ¿no? Que yo creo que le interesa.
obviamente el rigor científico y las tesis tienen que existir, tiene que haber ese mundo, ¿no? Pero también eso, no podemos olvidarnos de la divulgación histórica, ¿no? Porque eso, si no llegan nuestros conocimientos a la sociedad, pues al final pues se queda coja, ¿no? Porque la sociedad que no reconoce su pasado, al final, pues muchos de los problemas que hay en el presente y cuestiones que hay en el futuro, al final, pues se van a volver a, pues bueno, los problemas que tenemos en el presente no se van a entender, ¿no? Porque si no entendemos la historia, no vamos a entender lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Porque es importante entender nuestro pasado, ¿no? Entonces, los historiadores tenemos que estar ahí en el debate público, en el debate social. Y bueno, ya por comenzar la entrevista propiamente dicha, la parte que, bueno, pues quizá despierta más interés en nuestros oyentes, la verdad es que quería empezar preguntándote, y para la gente, digamos, así un poco de manera general, ¿qué fue la Brigada Político-Social? Porque al final, bueno, pues uno sabe que estaban los grises, ¿no? Y esta gente que iba moliendo a palos a la oposición, al régimen, pero realmente cómo, bueno, cómo surge esta brigada político-social y sobre todo, pues eso, cómo se articula a lo largo del régimen. Bueno, la Brigada Político-Social, que era, como bien dice el libro, ¿no? La secreta de Franco, ¿no? La policía política, ¿no? Que se encargaba de detener y de torturar a aquellos militantes antifranquistas, ¿no? Aquellos obreros, estudiantes, intelectuales, artistas, ¿no? Que se oponían al régimen. Pues como dijo Vázquez Montalbán, que bueno, es un escritor muy famoso, ¿no? De novela negra y demás, y también, bueno, escritor de textos políticos, es la guardia pretoriana del franquismo, ¿no? Era el principal baluarte, ¿no? De la represión de la dictadura, ¿no? Bueno, era el primer contacto, ¿no? Que tenían los militantes antifranquistas con la represión de la dictadura. De hecho, sobre todo a partir de los años 50, 60, fue uno de los principales ejes de la represión de la dictadura, ¿no? Y de hecho, bueno, tanto con mi tesis como mi libro, lo que yo quiero demostrar es esa frase de Vázquez Montalbán, ¿no? Que era si era o no la guardia pretoriana, y efectivamente lo era, ¿no? Porque era pues eso, era el primer contacto que pues todos aquellos que se enfrentaban a la dictadura, ya fuera haciendo huelgas o asambleas o manifestaciones, pues era el primer contacto que tenían pues eso, con las torturas, con la cárcel, con la represión y demás, ¿no? Y digamos que la brigada político-social no se entiende sin el contexto de la propia represión de la dictadura de posguerra, ¿no? Con los miles de fusilamientos, las fosas comunes, las violaciones a mujeres. La brigada político-social nace en todo eso, ¿no? Y tiene un nacimiento con la Gestapo nazi, ¿no? Que es bueno, la policía política del nazismo. De hecho, no es casual, ¿no? Que en el año 40 Himmler, que era el jefe de la Gestapo, vino a España y se entrevistó con autoridades policiales, y justo al año siguiente, el año 41, es cuando nace con la ley de policía la propia brigada político-social, ¿no? Pero digamos que la brigada, pues eso, contra cualquier obrero, estudiante, guerrillero, intelectual, artista que se movilizaba contra la dictadura, la brigada político-social estaba ahí, ¿no? Y fue el principal cuerpo, no solo de represión y tortura, sino incluso de análisis de la sociedad, de análisis de los diferentes grupos de oposición, de las universidades, de los centros de trabajo. Digamos que la brigada político-social estaba atenta a todo lo que pasaba en la sociedad y sobre todo dentro de la oposición, ¿no? Y es el principal cuerpo, el principal aparato de represión contra todos los opositores políticos. Una pregunta que les puede surgir a nuestros oyentes es si hubo algún precedente, tanto durante la dictadura de Primo de Rivera como durante la Segunda República, porque al final esto surge de la mano de, bueno, pues del Estado franquista con el eje, ¿no? Pero que ya sabéis que hubo un periodo donde se escoraron hasta el año 42-43 con el, vamos, absolutamente con los nazis y el eje en general. Pero claro, ¿hubo algún cuerpo, digamos, similar durante estos años anteriores? Sí, de hecho, en 1926 nace la División de Investigación Social con la dictadura de Primo de Rivera. De hecho, bueno, yo en el libro hablo de diferentes tipos de miembros de la brigada político-social, y algunos de ellos ya participaban en la dictadura de Primo de Rivera, pues deteniendo a militantes anarquistas, gente del movimiento obrero, comunistas. Y sí que en la Segunda República hay gente que se dedica sobre todo a analizar lo que es el movimiento obrero y a detener anarquistas. De hecho, algunos de estos miembros que luego fueron parte de la brigada político-social recibieron medallas por detener a gente durante los sucesos de la Revolución del 34, sobre todo en Cataluña. Y sí que hay pues unos antecedentes, ¿no? De hecho, todo en la historia pues tiene sus antecedentes, ¿no? Pues eso, en la División de Investigación Social de Primo de Rivera. Pero sí que, porque hay un debate, ¿no? Sobre si la brigada político-social o la policía o el aparato policial franquista
fue una ruptura respecto a lo que fue Primo de Rivera y la Segunda República o no. Yo creo que sí, yo creo que sí que fue una ruptura, aunque sí que eso, sí que es un antecedente importante, pero sí que fue una ruptura, sobre todo porque esta brigada político-social, claro, nace de lo que es el golpe de Estado del 18 de julio del 36, nace de lo que es la represión, nace de la guerra civil, de lo que es la represión del franquismo, y aunque obviamente bebe de lo que es la división de investigación social de Primo de Rivera y de la represión a ciertos movimientos sociales durante la Segunda República, pero sí que hay una ruptura, ¿no? Sí que hay una ruptura porque, claro, la brigada político-social es un cuerpo totalmente ideologizado. O sea, los miembros de la brigada político-social, en el año 42, hay una ley por la que los miembros de la policía son obligados a acatar los principios del movimiento nacional, del movimiento franquista. Y digamos que eso, pues los miembros de la brigada político-social tienen que pasar por ahí. Y luego también hay una depuración de los elementos republicanos dentro de la policía, entre los años de la guerra civil y la posguerra. O sea, digamos, claro que eso, hay una limpieza de los elementos republicanos, progresistas dentro de la policía, y digamos que la Brigada Político-Social es un cuerpo totalmente alineado con el franquismo. De hecho, en los últimos años de la dictadura, por ejemplo, hay ciertas rupturas, ¿no? En elementos de la sociedad que siempre habían estado vinculados al régimen, como por ejemplo pues, el mundo del artisteo, el mundo de los abogados, o la justicia, la judicatura, y hay incluso los militares, ¿no? Hay unas ciertas rupturas con el régimen, ¿no? Aunque sean mínimas, y en la brigada político-social, en la policía, no hay esas rupturas hasta luego la transición, ¿no? Digamos que eso, que la brigada político-social es un cuerpo totalmente alineado con el régimen franquista, ¿no? Y pues un cuerpo eso, alineado con lo que es la represión a los opositores políticos. Entonces, digamos que sí que hay una ruptura, ¿no? De hecho, también es un cuerpo totalmente militarizado. De hecho, muchos de los miembros jefes de la Dirección General de Seguridad, que era la jefatura de policía, o de los gobiernos civiles, que eran los que se encargaban de orden público en el franquismo, pues eran militares, ¿no? Entonces aquí pues hay una ruptura respecto a lo que es Primo de Rivera, que obviamente bebe de esos antecedentes. Sí, sí, de hecho, es más, lo de la persecución de los anarquistas, digamos que la verdad que es algo más bien sabido. Sin embargo, sí que es cierto que no es algo, digamos que pareciera que estos grupos están más bien formados por patronos que por el propio Estado, ¿no? En ese caso, o sea, es, digamos, de lo más conocido. Nosotros le dedicamos hace un tiempo un episodio a la guerrilla, en concreto a la guerrilla en Cantabria, y tenemos de hecho en Foro de la Historia algunos artículos sobre la guerrilla en Asturias. ¿Cómo participó, digamos, esta brigada político-social en la lucha contra la guerrilla? Porque generalmente, y por lo que nosotros teníamos un poco entendido, había sido esta lucha, bueno, sobre todo en la vanguardia de esta lucha contra la guerrilla estaba la Guardia Civil. La pregunta es, ¿qué hizo esta brigada político-social en ese contexto y contra esta gente? Sí, pues la brigada político-social sí que jugó un papel, sobre todo en los últimos coletazos de la guerrilla, a finales de los años 40, principios de los 50, que digamos que son los últimos momentos de la guerrilla antifranquista. La brigada político-social sí que juega un papel importante, es verdad, como bien has dicho, que la Guardia Civil es como la principal avanzadilla, o por ejemplo la Brigadilla, ¿no? Que era un cuerpo especializado de la Guardia Civil que se dedicaba a infiltrarse dentro del movimiento guerrillero, sobre todo en zonas como Asturias. Pero sí que la brigada político-social, sobre todo eso, en zonas como Asturias, Galicia o en la zona norte, ¿no? O en el Levante, sí que juega un papel muy importante de soporte a la Guardia Civil y a la Policía Armada en la represión a la propia guerrilla. De hecho, por ejemplo, Asturias, ¿no? Que es el caso que yo más conozco y que más he investigado y que más aparece en el libro, sí que la guerrilla juega un papel, o sea, perdón, la brigada político-social sí que juega un papel muy importante en la represión a pues, los guerrilleros que estaban en el monte, etcétera, ¿no? De hecho, por ejemplo, José Sainz, que luego fue jefe de la Brigada Político-Social en Bilbao, él habla de que le mandaron desde Madrid a Asturias a reprimir a los guerrilleros. O sea, aquí vemos cómo incluso mandan gente fuera de Asturias a reprimir a la guerrilla de miembros de la Brigada Político-Social. Aquí vemos la importancia, ¿no? Que juega la Brigada Político-Social dentro de la represión, pero sí que es verdad que en ese contexto, en la guerrilla, sí que hay diferentes sectores, ¿no? Del aparato del Estado, ¿no? Como la Guardia Civil, que juegan un papel muy importante. También, por ejemplo, con el tema de la guerrilla urbana, porque siempre eso, se habla de la guerrilla en los montes, en Asturias y tal, pero en Madrid, por ejemplo, en Cataluña, hubo una guerrilla urbana, ¿no? Que participó pues, en prácticas de sabotaje, de resistencia antifranquista en las ciudades. Y ahí fue la Brigada Político-Social la que tuvo el papel fundamental en la represión, ¿no? De hecho, la Brigada Político-Social participó en las principales detenciones de guerrilleros antifranquistas en la ciudad. Por ejemplo, el caso de Cristino García Granda, que era un asturiano que participó en la resistencia contra los nazis en Francia, que luego fue miembro de la guerrilla en Madrid. Él fue detenido por la propia Brigada Político-Social. O sea, aquí vemos cómo la brigada juega un papel muy, muy importante, sobre todo eso en las ciudades, en reprimir a aquellos guerrilleros que están participando en la resistencia contra la dictadura.
Bueno, de hecho, esta brigada político-social no solo se centró, lógicamente, y como ya hemos comentado, en su lucha contra la guerrilla, sino también contra los incipientes sindicatos en los años 60, los estudiantes también en los años 60, esas revueltas, ¿no? Y las huelgas, pues sobre todo también en las zonas mineras, ¿no? León, Asturias, País Vasco. ¿Cómo fue esa lucha contra estos colectivos? Porque al final son protestas más que una guerrilla en la cual, bueno, no es vamos, los mismos métodos, ¿no? Claro, pero digamos que a finales de los años 50, a principios de los 60, nace un nuevo movimiento obrero, un nuevo movimiento estudiantil, ¿no? De gente que no había vivido la guerra civil, o sea, que no había vivido participando en ella, no siendo combatientes, o que habían vivido siendo muy niños, y que digamos que pues pierde un poco el miedo a enfrentarse a la dictadura franquista, ¿no? Pierde un poco el miedo a, pues eso, a la represión, a la cárcel, a las torturas, fruto de que, claro, pues muchas veces tenían más ansias y ganas, ¿no? De libertad o de derechos democráticos que de, pues eso, que tenían más, pues, les podía más el ansia, ¿no? Por esas libertades que el miedo a la represión, que obviamente y lógicamente lo había, ¿no? Pero digamos que, claro, estos nuevos movimientos les pilla con un pie cambiado a la propia brigada político-social, ¿no? De hecho, en esos años, en los años 60 y demás, realizan varias reuniones a nivel de Madrid y demás, a nivel de todo el Estado, para poder pues, analizar lo que estaban pasando en las universidades, en los centros de trabajo, en, en los teatros, en los despachos laboralistas, porque no entendían, ¿no? Cómo incluso hijos de gerifaltes del régimen, ¿no? De jefes del régimen se están movilizando contra la propia dictadura, ¿no? Entonces, digamos que empieza un periodo de análisis, ¿no? De esos nuevos movimientos sociales que les pillaron desprevenidos a la propia brigada político-social, pero bueno, obviamente utilizarán los mismos métodos de siempre, ¿no? La tortura, la represión, la cárcel, para acabar con todos estos movimientos, tanto el movimiento obrero como los estudiantes, etcétera. Sí que es verdad que a finales de los 50, con estos nuevos con el movimiento estudiantil, sí que hay un momento donde pues no tratan con tanta, no utilizan tanto la tortura contra estos nuevos estudiantes, sobre todo porque eso, eran hijos pues, de políticos del régimen franquista y demás, y claro, pues utilizar la tortura contra ellos pues les podría suponer un calvario para el propio régimen, incluso a nivel internacional, pero digamos cuando el movimiento estudiantil se masifica, ¿no? Con la entrada de estudiantes de hijos de trabajadores, hijos de clases medias, digamos que la represión es totalmente brutal, ¿no? De eso está el caso, ¿no? Que hablo en el libro muy conocido, ¿no? De Enrique Ruano, ¿no? Que lo asesinó a la policía, o Rafael Guijarro, que fue otro estudiante asesinado por la policía, y digamos que la represión fue totalmente brutal, pero sí que es verdad que la policía fue ineficaz, ¿no? Para entender los cambios sociales que se están dando en el país, ¿no? En España, sobre todo, pues eso, con un nuevo movimiento obrero, un nuevo movimiento estudiantil, los intelectuales movilizándose también, los abogados, etcétera. No, es que al final, claro, es que esa conflictividad como al final se extendió a todas las clases sociales, bueno, excepto a las élites, por supuesto, quienes sustentaban lógicamente el régimen, y desde luego en prácticamente todos los ámbitos, con una, digamos, conflictividad laboral cada vez más importante, creo que era una pregunta que podía ser muy interesante para nuestros oyentes. Y bueno, aquí creo que llega la pregunta estrella de lo que es la entrevista y es o al menos es la pregunta que a mí más me llama la atención porque al final es la que más cercana tenemos muchos de nosotros para nuestros recuerdos y es, eh, digamos, qué papel jugó esta brigada político-social durante la transición, quiénes fueron también sus líderes más relevantes y digamos un poco cómo se desarrolló la historia de esta institución en este cambio tan drástico. Claro, la transición, bueno, fue un periodo, ¿no? Donde hubo muchos cambios, ¿no? Cambios sociales, culturales, políticos, ¿no? Fruto, ¿no? De esa lucha que venía de los años del franquismo, de los años 60, 70, ¿no? Y la transición, pues eso, hubo un movimiento popular muy importante, ¿no? Como bien explicado, ¿no? De muchos estamentos sociales, ¿no? Sobre todo, pues trabajadores y estudiantes, ¿no? Que se movilizaron para acabar con la dictadura, ¿no? De hecho, creo que es Perissás, o bueno, un historiador catalán muy conocido, que dijo una frase con la que estoy muy de acuerdo, ¿no? Que Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que es la transición policial, como se le puede llamar así, digamos que no fue tal, ¿no? De hecho, muchos de los miembros de la famosa brigada político-social, ¿no? Porque muchas veces que hemos hablado de Antonio González Pacheco, Alex Vil el Niño, como uno de los policías más conocidos, pero González Pacheco fue
un engranaje más de lo que fue la Brigada Político-Social, ¿no? Fue un miembro más, ¿no? De lo que fue la brigada, ¿no? Pero luego hubo muchos, ¿no? Roberto Conesa Escudero, que fue jefe de la policía de la Brigada Político-Social en Madrid, Claudio Ramos, que fue jefe de la Brigada Político-Social en Asturias, bueno, hay muchos casos que yo hablo en el libro, y la mayoría de estos miembros de la Brigada Político-Social en la transición no solo no fueron depurados, como por ejemplo pasó en Portugal, que de hecho ahora el 25, o sea, el 25 de abril es la revolución de los claveles y demás, y muchos miembros de la policía política de Salazar, acabaron siendo juzgados, ¿no? De la dictadura portuguesa. Eso no pasó aquí en España, ¿no? La mayoría de los miembros eso, no fueron ni depurados ni juzgados, sino que incluso pues, recibieron medallas, fueron condecorados, fueron jefes de brigadas antiterroristas. De hecho, también muchos de ellos participaron después en lo que fue conocido como la Guerra Sucia, de los GAL y demás. O sea, digamos que aquí no hubo una transición policial en los primeros años de lo que fue la transición política, ¿no? Sino que, bueno, pues muchos de esos miembros de la Brigada Político-Social pues fueron utilizados por diferentes gobiernos, tanto UCD como el PSOE, pues para poder mantener lo que es el orden público en las movilizaciones, ¿no? De hecho, estos dirigentes, ¿no? Los Suárez, Martín Villa, lo que era la movilización en la calle y demás, pues claro, lo entendían como una cuestión de orden público y no como una cuestión de libertades democráticas. Entonces, claro, pues por eso muchas veces se actuaba como se actuaba, ¿no? Con represión en las movilizaciones y demás, ¿no? Pero eso, está claro que muchos de estos miembros de la Brigada Político-Social, pues eso, recibieron grandes prebendas de lo que fue la democracia. La verdad es que es una visión bastante interesante, digamos, porque últimamente se está poniendo, digamos, tela de juicio esa transición, ¿no? De frente a quien consideraba, ¿no? Que esa transición había sido modélica, cosa que yo personalmente no creo. Sí que creo que tenemos un régimen, vamos, un régimen, una democracia que, bueno, poco a poco se va asentando, creo, con muchos peros, pero bueno. Eh, Esperamos, creo que también hay mucho trabajo por hacer en ese sentido y desde luego también en el sentido de los documentos desclasificados, porque la siguiente pregunta era un poco ¿qué problema estás en contra a la hora de escribir sobre este libro? Porque, sobre este tema, porque al final, quieras o no, hay mucho que está clasificado. Uf, hostia, podría, bueno, lo he dicho más sitios y tal, podría escribir otro libro sobre, bueno, y otra tesis sobre los problemas que he tenido a la hora de poder documentarme sobre estos temas, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Porque por la ley de secretos oficiales, que por cierto es una ley del año 68, una ley de época franquista, y por la ley de patrimonio histórico, ¿no? Que impide que mucha documentación personal, mucha información policial y clínica y demás no se pueda consultar hasta 25 años de la muerte de la persona, pues claro, mucha de esa documentación de, pues eso, de policías o de agentes o de ministros que habían participado en el franquismo que pues siguen vivos o murieron hace poco. De hecho, por ejemplo, el caso de Andrés González Pacheco, del que hablé antes, murió hace 2 años y hasta 2045 no se va a poder consultar su expediente personal, que es un expediente donde no pone nada, o sea, pone su carrera profesional, o sea, pone dónde estuvo, las medallas que recibió, etcétera, ¿no? O sea, tampoco pone nada súper escabroso, súper secreto, ¿no? Está claro que eso, que pues eso, mucha documentación de los últimos años del franquismo, la transición, pues todavía no se puede consultar. De hecho, bueno, tengo muchas anécdotas, pero bueno, alguna, por ejemplo, en el Archivo Histórico Militar de Ávila, la primera vez que fui a consultar documentación de los años 50 sobre unos mineros detenidos, no me dejaron consultarla porque era confidencial y por la ley de secretos oficiales no podía consultarla. Luego fui 2 meses después y sí que me dejaron porque había cambiado la ley de secretos oficiales que no se puede aplicar con retroactividad. Es que encima eso la estaban aplicando con retroactividad, o sea, la estaban aplicando a los años posteriores, o sea, los años anteriores a la promulgación de la ley, que te estuvo, hostias, es increíble, ¿no? Y claro, pues eso, mucha documentación que es confidencial o secreta, ¿no? De los años de lo que son los últimos años del franquismo, a transición, pues no se va a poder consultar a no ser que cambien las cosas, ¿no? Y pues muchas veces cuando se habla de temas de memoria histórica, memoria democrática, pues muchas veces se obvia este tema de acceso a los archivos y el acceso a la investigación. Y yo creo que para saber la verdad es fundamental, ¿no? El tema de poder acceder a los archivos o a la investigación y a los documentos. Hombre, poner esto sobre la mesa al final es poner una problemática y desde luego dejar una evidencia de que no se puede historiar propiamente vamos, sin tener acceso a esos documentos, ¿no? Y bueno, creo que es algo que desde luego también es un tema que levanta, pues desde luego, bastantes problemas en este país. Bueno, la verdad que también me gustaría
un poco preguntarte acerca de qué recursos has utilizado, ¿no? Porque al final, tanto obras, bueno, porque no sé exactamente qué había escrito sobre este tema anteriormente, si es que había mucho o no, y bueno, y qué recursos y a qué archivos has ido, aparte de al archivo del ejército y de la policía, vaya. Pues bueno, en cuanto a la bibliografía, la verdad que había o sea, sí que en los últimos años ha habido mucho escrito, ¿no? Sobre la represión franquista, sobre la transición, sobre la violencia policial de la transición. Sí que en los últimos años, por suerte, se ha hecho mucho, ¿no? Y se ha investigado muy bien y se ha hecho trabajos muy importantes, ¿no? Como por ejemplo el de Sophie Baby sobre la transición, o bueno, Casanova, Ángel, bueno, hay mucho, mucho, ¿no? Escrito. Y bueno, en el libro aparece una abundante bibliografía que a quien le interese la puede consultar. Pero sí que es verdad que sobre la brigada político-social en sí había muy, muy poco escrito. De hecho, el primer libro que se escribe sobre la brigada político-social como tal es del año 95, es de un periodista catalán, Antoni Batista, y luego después de ese libro se han hecho 4 más. Se ha hecho un libro, bueno, un colega mío, bueno, un amigo conocido, Lucas Marcos, sobre la brigada político-social en Valencia. Luego Alberto Sabio, que es profesor de la Universidad de Zaragoza, había escrito un libro sobre la brigada político-social en Aragón y demás. Y luego un libro que se llama Clandestino sobre la brigada político-social en Asturias, pero más allá de eso, muy, muy poquita cosa. Eso, pues se han hecho libros sobre algunos agentes en concreto, por ejemplo, el caso de Pedro Urraca, que fue el que participó en la detención de Lluís Companys, el presidente de la Generalitat en Francia, o eso, pues en casos regionales, ¿no? Pues de Valencia, Cataluña o Euskadi, que es lo que más he trabajado, pero no había un libro que tratara la brigada político-social en todas sus dimensiones en general, ¿no? De hecho, mi tesis es la primera sobre la brigada político-social y ese es el primer libro en el que se trata en todas sus dimensiones, ¿no? Lo que es el propio cuerpo de policía. Y bueno, sobre archivos, pues la verdad que yo he consultado bastantes, ¿no? Sobre todo el Archivo General de Administración, los documentos de gobierno civil, que como bien dije antes, era el que se encargaba del orden público durante el franquismo, el archivo del Ministerio del Interior, el que está ahí en Madrid, en el centro de Madrid, el Archivo Histórico Nacional, los documentos de la Brigada Político-Social que están ahí, los expedientes de los boletines de la Brigada Político-Social, el Centro Documental de Memoria Histórica en Salamanca, el Archivo Histórico de Asturias. Luego, por ejemplo, en Internet he consultado los archivos de la CIA, ¿no? Porque para ver las relaciones internacionales entre la Brigada Político-Social y la CIA, de hecho, ahí es donde he encontrado la información más importante sobre el tema de la CIA y la Brigada Político-Social, no en España, sino en Estados Unidos. Eh, bueno, pues esos diferentes archivos, ¿no? A niveles tanto regional como del Estado, que me han permitido trazar una perspectiva general, ¿no? De lo que es la Brigada Político-Social, porque pues, muchas veces, pues esos expedientes personales de miembros de la Brigada Político-Social o propios papeles de la propia brigada, pues no los puedo consultarlos, pero bueno, he ido pues sorteando, ¿no? Porque los historiadores tenemos que hacer mucho eso, ¿no? Sortear las durezas, ¿no? Y sortear los muros y pues eso, ir a pues, archivos judiciales, archivos militares, archivos de gobiernos civiles para poder hacer una perspectiva general de lo que es la brigada político-social. También archivos de la oposición antifranquista, ¿no? Por ejemplo, como el archivo histórico del PC o archivos de comisiones obreras o la Fundación Pablo Iglesias. O sea, hay un amplio espectro, ¿no? De archivos que he podido consultar, ¿no? Tanto de forma presencial como online. Desde luego, el hecho de que no hubiera apenas nada escrito, la verdad que es algo que es que entorpece mucho las investigaciones. Y sobre todo, bueno, y ya más allá de eso, los expedientes y todo el secreto que hay. La verdad que, oye, pues yo estoy muy contento y muy agradecido, Pablo, porque hayas pasado un ratito aquí con nosotros. Más que nada porque al final, pues eso, es un libro divulgativo y sobre un tema que, como tú bien has dicho, está poco tratado. Así que yo, vamos, hiper agradecido de que hayas venido. Como te he dicho antes, fuera de cámara, esta es tu casa. Y nada, la verdad que no sé si estás trabajando en algo ahora relacionado con el tema, pero vamos, creo que podría ser muy interesante seguir en esta línea, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, de hecho ahora voy a trabajar en una obra colectiva sobre las derechas en la transición y voy a hacer un artículo sobre, bueno, un capítulo sobre las relaciones entre la policía y la derecha en los años de la transición, que es muy interesante, que es algo que ahora estoy buceando, joder, bastante desconocido, porque bueno, se saben cosas, pero no hay tanto estudiado y bueno, voy a seguir por ahí un poco. Y bueno, tengo otros proyectos futuros, quiero hacer una historia, no tiene que ver con la brigada política social, bueno, tiene que ver, pero no es en concreto, pero es. Quiero hacer una historia sobre la policía desde el siglo XIX hasta la actualidad, pero bueno, es un proyecto que va a estar bastante tiempo con él, pero sí que quiero seguir trabajando estos temas de policía, transición, franquismo, porque bueno, creo que es
es importante, ¿no? Trabajar estas cosas y también es importante, como bien has dicho, el tema de divulgarla, ¿no? Y programas como este, como el de Foro de la Historia y demás, son muy importantes, ¿no? Yo creo que hay que seguir aquí participando en estas cosas. Yo encantado de estar con vosotros, encantado de que me invitéis a debates y demás y de estar aquí, ¿no? Porque yo creo que los historiadores, aparte de hacer las investigaciones que hay que hacerlas, hay que divulgarlas. No, no, sin ese debate, sin esa divulgación, lo que es la investigación no es que carezca de valor, pero que desde luego no se le da todo el que debería, o al menos esa es mi opinión. Totalmente. La verdad es que, vamos, yo te animo a seguir con esa historia de la policía, que yo creo que puede ser muy interesante. Además, en España, otra cosa no, pero la policía ha sido, bueno, y por la conflictividad social de los dos últimos siglos, lógicamente ha tenido un papel central en la vida española, ¿no? Y de la sociedad española, y desde luego es un tema realmente interesante. Yo, vamos, súper contento. La verdad que espero que este programa, esta entrevista, sirva también un poco a nuestros oyentes para complementar una serie que estoy grabando sobre el franquismo, desde un punto de vista económico, político, ideológico y tal. Y yo creo que lo será. Así que nada, Pablo, darte las gracias, invitarte aquí cuando quieras y pues por mi parte yo despedirme. Pues nada, muchas gracias, de verdad, Javier, muy encantado de estar aquí. La verdad que haces una gran labor, que es muy importante, esa de divulgar y demás. Y eso, encantado de estar con vosotros y de participar en más debates. Y esa serie del franquismo suena muy, muy bien. Y vamos, que aquí me pongo a disposición para si quieres hacer algún debate sobre el franquismo, hacer alguna serie sobre represión franquista. Yo encantado de estar ahí. Pues muchísimas gracias, Pablo. Nos vemos en el siguiente programa. Nada, deciros también que tenéis el libro de Pablo en la descripción por si queréis comprarlo. Además, son 10 euros en EPUB y 20 vamos, con esa portada maravillosa que tiene este libro sobre la brigada político-social. Y nada, dicho esto, nos despedimos. Eso, el libro lo tenéis ahí. Y nos podéis seguir en redes sociales como Spotify, Evox o Google Podcast. Así que nada, chao.